Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra clase teórica. Vamos a continuar con nuestro tema de principios generales en la rehabilitación geriátrica. Ahora vamos a abordar cuáles son los aspectos a tomar en cuenta para poder crear un programa por medio de ejercicio físico en nuestro adulto mayor, antes de entrar ya de lleno a lo que serían algunas de las patologías y cómo se adaptaría el ejercicio, cómo se adaptaría nuestro programa de tratamiento de rehabilitación, acompañándonos con algunos medios físicos, con algunas ayudas técnicas, como lo habíamos mencionado. Pues vamos a ver de manera general cuál es el abordaje por medio de el ejercicio físico. Muy bien. Antes que nada, vamos a recordar pues que nuestro tratamiento, nuestro proceso de fisioterapia y de rehabilitación en el paciente geriátrico debe de cumplir con estas características. Deberá de ser precoz, deberá de iniciarse lo antes posible en nuestro adulto mayor, ya aunque este no tenga ninguna patología, ninguna deficiencia, ninguna discapacidad, la rehabilitación ha de emplearse como método preventivo. Debe ser discontinua. ¿Qué nos dice esto? Que tendremos que generar sesiones de tratamiento a lo largo del día, a lo largo intercaladas, a lo largo de la semana en nuestro paciente para que pueda cumplir adecuadamente con el programa sin generar fatiga, sin generar falta de cooperación por parte del paciente. Deberá de ser personalizada. Ya lo hemos hablado, a pesar de que muchas veces la fisioterapia se puede trabajar en grupo. Deberemos de fijar nuestros objetivos en base a la valoración integral de nuestro paciente y deberá de ser prolongada. Ya conociendo todo el proceso de envejecimiento de nuestro adulto mayor, todas las características que le dan, que le confieren precisamente a este tipo de población, es por eso que la fisioterapia y la rehabilitación, que tiene por fin mantener al adulto mayor lo más funcional posible, debe de prolongarse. Incluso si el paciente ya remitió algunos síntomas, ya no presenta alguna lesión, deberá de continuarse también como método de mantenimiento. Vamos a hablar acerca del envejecimiento, de los cambios que hay a nivel neuromuscular y cómo estos cambios afectan a la larga en su capacidad funcional. Aquí vemos un diagrama de cómo sería este ciclo, donde nuestro primer cambio que nos viene a dar el cambio por la edad es la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, donde pues obviamente vamos a tener a un adulto mayor con disminución de fuerza, disminución de potencia, disminución de la resistencia muscular. Entonces es como un proceso en bola de nieve, ¿no? Algo pequeño va a ir acarreando algo más grande que nos va a ir dando más deficiencias. Va a ser una persona que va a tener dificultad para realizar sus actividades cotidianas. Esto aumentará riesgo de caídas y de fracturas, aumento de la fragilidad. Y por eso nuestro adulto mayor va a caer en una disminución de la actividad física, potencializando el poder desarrollar una discapacidad, una dependencia en sus actividades. Y este es como un ciclo que se vuelve a iniciar, donde la falta de actividad física pues va a propiciar mayor pérdida de masa muscular en nuestro adulto mayor. Es aquí donde entra nuestro principio general, nuestro principio básico de tratamiento, que es el introducir en nuestro adulto mayor un programa de entrenamiento por medio de activación física, por medio de ejercicio físico, ejercicio terapéutico, para potencializar al máximo su funcionalidad, especificándonos en varias áreas, tanto fuerza, resistencia cardiovascular, equilibrio, flexibilidad. Ya sabemos cuáles son los múltiples beneficios que podemos tener con el ejercicio físico en nuestro sistema, tanto musculoesquelético, cardiovascular, en fin, creo que el ejercicio llega a generar cambios a nivel de todos los sistemas, incluyendo el estado mental. La persona se siente mejor, se siente más positiva, se siente más alegre. Incluso el ejercicio físico ha demostrado que puede dar un efecto de analgesia en personas con dolores crónicos. Entonces, pues esto nada más es para recalcar
la importancia de introducir el ejercicio físico dentro de nuestro tratamiento de rehabilitación. El ejercicio físico va a mejorar la circulación. ¿Por qué? Porque el movimiento de nuestros músculos y nuestras articulaciones va a ejercer una acción como bomba mecánica, lo que va a favorecer un mejor retorno venoso, un mejor retorno linfático. Vamos a tener efectos musculares, aumento de volumen muscular, por hipertrofia de las fibras, por aumento de las redes capilares que van a nutrir a este músculo. Los movimientos activos van a favorecer el fortalecimiento muscular, y los que nosotros le opongamos alguna resistencia, que en nuestro adulto mayor nuestra resistencia estará dada ya sea manual, por el terapeuta, por la persona que lo atiende, ya sea por mancuernas, ya sea por ligas de resistencia. Incluso en adultos con una buena condición física podremos introducirlos a un equipo de gimnasio sin ningún problema. Habíamos hablado de no fragilizar a nuestros adultos mayores. Entonces, estos ejercicios resistidos van a favorecer la potencia muscular. Por ende, vamos a tener a un adulto mayor más activo, más independiente de sus actividades cotidianas. Vamos a prevenir todo el riesgo de este ciclo que decíamos por la pérdida de masa muscular o sarcopenia. Con los efectos de las articulaciones y los huesos, las articulaciones se van a ver favorecidas por el estiramiento capsular, vamos a tener menor rigidez, vamos a tener mayor movilidad, mayor aumento de la secreción sinovial, lo que va a ayudar a que nuestra articulación pueda tener una buena amortiguación ante el impacto, ante las cargas de peso que se ejerzan sobre ellas. Y a nivel de huesos vamos a estimular mineralización del periósteo, lo que es muy útil en pacientes pues ya con un diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis. Muchas veces los fragilizan y les dicen no, ya a partir de este diagnóstico ya no puede hacer ejercicio, ya no debe de moverse porque puede estar muy propenso a fracturas. Y no, son esas cargas de peso sobre nuestros huesos los que van a estimular otra vez esa mineralización ósea. También se ha visto que indican la hidroterapia en estos casos de osteoporosis. Esa misma disminución del peso que nos da cuando una persona está dentro del agua no va a ser benéfica para el paciente con osteoporosis. El paciente con osteoporosis necesita estas cargas mecánicas para estimulación de estimulación ósea. Entonces es una población en la que le va a beneficiar demasiado un programa de activación física. Y estos por algunos efectos a mencionar, sabemos todos los efectos en el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, en el estado anímico de nuestro paciente, pues vamos a generar muchísimos cambios positivos. Los principios generales del ejercicio en nuestro adulto mayor siempre tienen que ir con una valoración previa para determinar en qué condición física se encuentra nuestro paciente, cuál es su nivel de fuerza, cuál es su estadio en su sistema cardiovascular, cómo está en cuestión de equilibrio, de propiocepción, que hablábamos de esa conciencia de su esquema corporal, para de ahí partir a anotar nuestros objetivos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y diseñar nuestro programa en base a las sesiones que le hayamos dado a nuestro paciente por una semana, por un mes, y dividirlo, poner qué aspectos se van a trabajar por día y cuál va a ser la dosificación para lograr esa meta. Se evitará producir dolor con las movilizaciones o con el ejercicio. Ya habíamos hablado de los tipos de movilizaciones que pueden ser pasivas, activas o activo asistido, y muchas veces pueden tener pues alguna patología musculoesquelética, o simplemente los cambios que se van dando con el envejecimiento nos propician articulaciones más rígidas, no hay tanto estiramiento capsular porque el paciente tiende a tomar posturas viciosas, posturas
que llevan a generar esas contracturas, esas adherencias. Entonces, jamás debemos de forzar al máximo para tratar de llegar a un rango óptimo de movimiento. Si al paciente le genera dolor, hay que bajar esa movilización o ese ejercicio. Ejercicio de manera cuidadosa y a tolerancia del paciente. Sabemos todos los beneficios que podemos lograr con el ejercicio, pero también cuando este no es llevado de la forma correcta o es demasiado demandante para nuestro adulto mayor, podemos tener más repercusiones que beneficios. Por eso hay que ser siempre cuidadosos. Y el principio de que sea progresivo. Siempre manejarlo como por niveles. Cuando mi paciente llega a un estadio de condición física, de condición de fuerza, puedo aumentar mi carga. Si no, si mi carga es muy excesiva, voy a generar dolor, voy a generar fatiga y mi paciente nunca va a poder tener una compensación en su entrenamiento que le ayude a mejorar sus capacidades. Al contrario de estar en un estadio en cierto nivel, puedo generar cambios en sentido hacia abajo, en sentido de retroceder cuando mis cargas no son las óptimas. Y un programa de entrenamiento en el adulto mayor, como ya lo habíamos platicado, deberá de seguir los mismos principios que los diseñados para pacientes jóvenes o para pacientes deportistas. Uno es el principio de sobrecarga, donde nos dice que nuestros estímulos que a los que vayamos a someter a nuestro adulto mayor deberán de ser por encima de su estado actual para que nos generen una adaptación en nuestro organismo, cambios positivos. El organismo va a poder adaptarse si se somete a ese estímulo de manera correcta, de manera progresiva y de manera continua. El organismo, así sea en un adulto mayor, va a poder adaptarse. Cuando mi carga es muy excesiva, pues hablamos de que vamos a generar dolor, vamos a generar molestias, vamos a generar pues cambios inadecuados, porque vamos a tener un paciente que va a estar con fatiga porque nuestra carga fue demasiado elevada, fue excesiva. Debemos de mantener a nuestro adulto mayor en donde sí generemos cierto esfuerzo sin que sea intolerable. Y también cargas por debajo de este umbral, pues no vamos a ver ninguna modificación en nuestro adulto mayor. Por eso hay que tomar en cuenta la valoración previa a la que sometimos a nuestro adulto mayor para valorar su condición y categorizarlo en cierto estadio de condición física y en base a eso potencializarlo al máximo. Mi principio de progresión, donde todas mis cargas, donde todos mis tiempos, donde todas mis sesiones vayan a ser progresivas, donde todos los aditamentos que yo utilice también vayan aumentando en cuanto a intensidad cuando mi paciente ya se haya adaptado a ellas. Puedo empezar a comenzar con pesos libres, solo con resistencia de la gravedad. Después puedo aumentar con resistencia manual, puedo ir agregando pesas como mancuernas, polainas, puedo ir agregando ligas de resistencia, que estas ya vienen determinadas por resistencias livianas, medianas y moderadas a muy pesadas. Entonces, en base a la evolución de mi paciente, podré ir modificando esta resistencia. Cuando trabajo propiocepción, que hablamos de que es esa conciencia de cómo el adulto mayor se ve con respecto al espacio, cómo debe de acomodar sus estructuras, sus articulaciones, qué contracciones debe de realizar para poder adaptarse a diferentes terrenos. Entonces aquí también puedo ir progresando las superficies a las que voy a ir sometiendo a mi paciente. En un ejercicio de propiocepción puedo hacerlo primero en una superficie estable, frente a un espejo, con ojos abiertos y dándole la mayor cantidad de órdenes. Podemos ir progresando, ir aumentando a ojos cerrados, a donde ya le tome más esfuerzo el poder ser consciente de su cuerpo. Puedo ir agregando una superficie inestable, claro, dependiendo de la capacidad de equilibrio de mi paciente y de los objetivos que yo quiera estar trabajando. Pero esa sería otra manera de cómo puedo progresar esta capacidad
esta capacidad en mi paciente. El principio de individualidad, donde tengo que adaptar mi ejercicio a las condiciones de mi paciente. Tengo que ver cuáles son las patologías que lo acompañan. Si tiene algún problema cardiovascular, pues tendré que tener más precauciones o modificar mi programa de resistencia. Si me encuentro con un paciente con alguna patología neurológica o cognitiva, pues también deberé de adaptar, aunque sea un ejercicio de activación física, a incluir a lo mejor algunas actividades de ludoterapia, algunas actividades artísticas, donde a la vez esté generando algún fortalecimiento, algún trabajo de flexibilidad, pero adaptándolo a las patologías que acompañan a mi adulto mayor. Y el principio de desentrenamiento o reversibilidad, que nos dice que todo lo que hayamos trabajado con mi programa de activación física, con mi programa de ejercicio terapéutico, puede perderse, pueden venirse abajo todos esos cambios que yo haya generado en mi adulto mayor si éste llega a perder ese entrenamiento. Es por eso que es muy importante en que demos esas pautas de enseñanza para que mi paciente pueda continuar con el ejercicio desde su casa, con ayuda de sus cuidadores, o pueda continuar con su rutina de ejercicio a pesar de que ya no continúe con un programa de rehabilitación.